Hola, Dios les bendiga, hermanos. Vamos a esperar que se conecten. Gloria a Dios. Hola, Grecia, Dios te bendiga. Qué gusto saludarte. Gracias por conectarte. Vamos a esperar a que se conecten más hermanos para comenzar el mensaje de esta noche. Recuerden compartirlo con otros hermanos, con sus contactos, para que la palabra de Dios se extienda a otras personas que necesitan escuchar palabra de nuestro Dios. Gloria a Dios. Rubí Bustos, buenas noches, Dios te bendiga. Gloria a Dios. Vamos a esperar unos minutos, por favor. A las 9:05 comienzo, para que esperemos a que se conecten otros. Pueden compartir la transmisión, como les comento. Pueden hacer una sala y pasarla a sus contactos para que escuchen la palabra de Dios. Recuerden que también estos estudios, estas predicaciones las estamos transmitiendo también, las estamos compartiendo por YouTube. Ahí me pueden encontrar como Ángel Uribe. Suscríbanse, toquen la campanita para que les lleguen más notificaciones sobre lo que vamos a estar subiendo, y así extender la palabra de Dios a más personas. Gloria a Dios. Vamos a esperarnos 2 minutitos, por favor. Gloria al Señor. Vamos a esperar. Los que ya están conectados pueden comenzar a abrir sus Biblias ahí en Mateo 14:22. Vamos a leer Mateo 14:22 al 33. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Abran sus Biblias ahí en Mateo 14 del 22 al 32. Lo vamos a leer. Gloria a Dios. Un minutito más, a las 9:05 comenzamos. Un minutito más, espérense tantito. Vamos a esperar que se conecten otros hermanos. Gloria a Dios. Vamos a comenzar, hermanos, ya son las 9:05, vamos a comenzar, vamos a hacer una oración en esta hora. Vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo en cuanto a este tema que vamos a ver hoy. Va a ser una cita muy conocida, vamos a ver acerca de Jesús en la barca, Jesús en el mar, y vamos a ver algunos puntos muy importantes en cuanto a la palabra de Dios. Y vamos a hacer una oración, vamos a clamar a Dios. Señor Jesús, estamos delante de tu presencia, agradecemos tu amor, agradecemos tu fidelidad, agradecemos que estás con nosotros, agradecemos que tu favor está con nosotros, tu misericordia ha sido en este día y lo seguirá siendo. Los que van a escuchar esta transmisión, Señor, los que van a escuchar tu palabra en este momento y después de hoy, Señor, que esta palabra les dé paz, les dé tranquilidad, Señor.
en medio de toda esta tormenta que estamos viviendo. Te agradecemos, Señor, por todo lo que tú nos das. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, gloria al Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias nuevamente para los que se acaban de conectar. Mateo 14 del 22 al 32 lo vamos a leer, ¿sí? La palabra del Señor dice de esta manera: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Fíjense, despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas. Así dice la palabra de Dios, azotada por las olas. Y luego dice, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse, y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Gloria al Señor. Algo muy maravilloso, hermanos, es que podemos darnos cuenta que la experiencia de los discípulos en la tormenta nos sirve a nosotros de aliento cuando nosotros mismos estamos pasando por tormentas de la vida, ¿sí? La experiencia que los discípulos tuvieron nos sirve a nosotros, hermanos, porque es una experiencia que ellos vivieron y nos enseña, hermanos, que Dios va a estar en medio de la tormenta con nosotros. Cuando nos encontramos en medio de una tormenta, en medio de problemas, podemos estar tranquilos que Dios tiene grandes promesas para nosotros. ¿Y cuáles son esas promesas? Lo primero es que Él está con nosotros. Ahora, el tema de hoy, hermanos, se titula estamos exactamente donde Dios nos puso. Sí. ¿Cómo se llama el tema? Estamos exactamente donde Dios nos puso. Así se llama el tema. En ese sentido, hermanos, dice la palabra de Dios en el versículo 22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Hermanos, fíjense algo maravilloso. Dice la Biblia que Jesús mandó a sus discípulos a subirse a la barca e irse hacia el mar. Ustedes no se imaginan o no habrán pensado que Jesús ya sabía que venía una tormenta. La Biblia dice que Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Pero ¿qué hizo Jesús? Dice la Biblia que Jesús se quedó en el monte a orar. Jesús se quedó a orar ahí, hermanos, en el monte. Él era un hombre de oración y él sabía, hermanos, que venía una tormenta. Y es exactamente que Jesús, hermanos, conociendo todas las cosas, porque Jesús es Dios, Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Jesús sabía que había una tormenta y sin embargo los manda. Por eso es que el tema de hoy es que estamos exactamente donde Dios nos puso. Los discípulos en la barca era exactamente donde Jesús los había puesto. Jesús sabía que venía una tormenta. Era Jesús quien los había mandado por delante. Noten eso, hermanos. Por eso surgen dos preguntas importantes. ¿Sabía Jesús que la tormenta venía? Por supuesto, Jesús sabía que la tormenta venía, hermanos. Jesús lo sabía. Jesús lo sabía, hermanos. ¿Dirigió Jesús a sus discípulos hacia esa tormenta a propósito? ¿Qué piensan ustedes? Claro, a propósito Jesús los mandó. Y esa es la parte que yo quiero que comprendamos un poco, hermanos. Porque en estos tiempos de pandemia podemos ver a muchos hermanos que están padeciendo el COVID. Algunos están en los hospitales, unos ya están en casa, gracias a Dios, pero están en recuperación. Desafortunadamente algunos ya se fueron.
ya no están con nosotros, pero están con el Señor. ¿Y ustedes no creen que Jesús sabía lo que iban a pasar ellos? Sí, Jesús lo sabía. Jesús sabía exactamente también lo que tú estás viviendo ahorita. Jesús sabía también que quizás te tocaría pasar el COVID, sufrirlo y padecerlo. Jesús sabía, pero, pero algo muy maravilloso, hermanos, es que los discípulos estaban más seguros en medio de la tormenta. ¿Por qué? Porque estaban dentro de la voluntad de Dios. Eso es lo que debemos entender. Los discípulos estaban más seguros en la tormenta, porque es precisamente donde Jesús los había mandado. Es ahí precisamente, hermano, cuando tú y yo estamos en la voluntad de Dios, cuando tú y yo estamos viviendo circunstancias difíciles como las que estamos viviendo, estamos seguros porque es ahí donde exactamente Dios nos puso. Por eso dice la Biblia que despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Eso es lo que hizo Jesús. Jesús no se fue con ellos en la barca. Jesús se quedó para seguir orando al Padre. Y dice, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. ¿Quién estaba solo? Jesús. Jesús estaba ahí, hermanos. ¿Y dónde estaban los discípulos? En la barca. Y dice la Biblia, hermanos, que estaban siendo azotados por vientos muy fuertes, por una gran tormenta. Pero lo vuelvo a repetir, los discípulos estaban exactamente donde Jesús los puso. Por eso en este momento, la situación que estés viviendo, no te desesperes, porque es exactamente donde Dios te puso. Es exactamente donde Dios nos puso. Voy a poner un ejemplo, hermanos. La Biblia dice que cuando el pueblo de Israel iba a llegar a conquistar una ciudad, Jesús les dijo, suban el monte. Fíjense bien, ¿eh? Jesús les dijo, suban el monte. Pero por ahí un despistado dijo, no, rodeémoslo porque está más seguro de este lado. Y la Biblia dice que por haber desobedecido a la voz de Dios, se fueron por donde ellos creyeron que era más seguro, y dice la Biblia que el pueblo de Israel fue derrotado. En ese sentido, hermanos, donde nosotros creemos que estamos más seguros, puede ser lo más inseguro. Pero si Dios te dice, vas a estar en esta situación, tienes que atravesar esto, tienes que pasar el desierto, entonces debes de estar consciente que es el lugar más seguro, aunque lo veas difícil. Aunque tengas que pasar el desierto, hermano y amigo que me escuchas, será el lugar más seguro porque es exactamente donde Dios te ha puesto, porque esa es la voluntad de Dios, hermanos. Los discípulos estaban en la tormenta porque habían obedecido a Cristo. ¿Qué les dijo Jesús? Súbanse a la barca, vayan por delante. Jesús los subió a la barca, Jesús los mandó. Y entonces los discípulos estaban en la tormenta porque habían obedecido a Cristo. Lo que tú y yo estemos pasando, hermanos, es porque estamos obedeciendo a Cristo, porque estamos dentro de su voluntad perfecta. Y es ahí, hermanos, donde los milagros van a surgir, exactamente en la tormenta. No puede haber milagro donde todo está paz, donde todo es bonanza. Ahí no puede haber un milagro. Donde hay comodidad, no hay milagro, hermanos. Dios nos tiene que mover, muchas veces hasta nos tiene que incomodar, porque es precisamente donde ahí habrá un milagro. Los discípulos estaban en la tormenta porque habían obedecido a Cristo. La Biblia dice en San Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicciones, dijo Jesús, pero confiad, yo he vencido al mundo. Muchos cristianos creen que cuando obedecemos a Dios, nada nos va a ir mal. Piensan que el cristiano no se debe de enfermar, piensan que el cristiano le tiene que ir muy bien, porque como está obedeciendo a Dios, le tiene que ir muy bien. No nos vamos al extremo, pero debemos estar conscientes que el mismo Señor Jesús nos dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. El cristiano sí sufre, el cristiano sí padece, pero algo maravilloso, hermano, es que estás en la voluntad de Dios. Estás en la voluntad de Dios. Ahora, trae a tu mente no solamente el COVID, ¿qué problema tienes? Puede ser de salud, puede ser económico, quizás un divorcio, no sé, el problema que tú tengas, quizás en el trabajo, un jefe que te ha causado muchos problemas, pero debemos entender, hermanos, que es exactamente donde Dios nos pone, por muchas razones. Una, porque tenemos que ser probados. La otra, los problemas forman el carácter de Cristo en nosotros. Ahora,
Cuando nos encontramos en la tormenta por obedecer a Dios, debemos recordar que Él mismo nos ha puesto ahí, hermanos, y que estará con nosotros en medio de esa tormenta. Eso es lo que no debemos olvidar, que Jesús estará en medio de la tormenta. Él estará ahí, hermanos. Debemos comprender este principio. Jesucristo no es tu seguridad contra las tormentas de la vida, no. Él es tu seguridad en medio de la tormenta. ¿Sí me expliqué? Lo vuelvo a repetir. Ese es un principio. Jesús no es tu seguridad contra las tormentas, aunque se oye curioso eso. Más bien Él es nuestra seguridad en medio de la tormenta. Lo que quiero dar a entender, hermanos, es que el hecho de que tengas a Jesús no significa que no van a venir tormentas. Van a venir. Lo que debemos entender es que Jesús estará en medio de la tormenta, hermanos. Jesús estará ahí precisamente con nosotros. Ahora debemos entender que Jesús, mientras está orando en el monte aparte, debemos entender que Él es Dios. Pero humanamente, en la humanidad de Jesús, Él no estaba con sus discípulos, estaba en el monte. Pero espiritualmente, en la omnisciencia y en la omnipresencia y en la omnipotencia de Jesús, que es Dios también, Él sabía lo que iba a venir en el mar. Él sabía que los discípulos iban a pasar una tormenta. Él lo sabía, hermanos. Ahora, la Biblia dice que despedida la multitud en el 23, ahí, hermanos, lo he dicho infinidad de veces y lo voy a recordar, debemos entender que en la multitud, hermanos, lo hemos dicho, habían sus verdaderos discípulos, los curiosos y los que iban solo por el milagro. Recordemos que Jesús acababa de alimentar 5,000 personas. Entonces, ¿quiénes venían siguiendo a Jesús? Verdaderos discípulos, los curiosos y los que solamente iban por un milagro. ¿Quiénes somos tú y yo, hermanos? ¿Somos verdaderos discípulos? ¿Somos curiosos solamente? ¿O solamente vamos por un milagro? Pero yo estoy seguro que tú eres un verdadero discípulo de Cristo. La palabra discípulo significa imitador, seguidor de Jesús. Por eso dice la Biblia que Él despide a la multitud, pero ¿con quiénes se quedó? Solamente con sus discípulos. Y es un grupo muy selecto, hermanos, en el cual ellos subieron a la barca. Pero dice la Biblia, hay una característica muy importante en el 23. Subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, ahí estaba solo. ¿Quién? Jesús. Ahora fíjense lo que dice el 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por olas, porque el viento era contrario. Quiero que notes algo muy importante, hermanos. Ellos subieron una barca, estudiando el contexto de esto, hermanos, estudiando el contexto de esto, es que todos aquellos que estaban en una barca, la barca en ese tiempo, hermanos, no eran barcos enormes, eran barcos de mediana estatura o creados, no eran lanchitas, eran barcos medianos, donde ellos tenían que remar. Pero la historia en cuanto a ese tipo de barcas dice que los que reman a espaldas de su destino. O sea, eso significa que quien va remando, su destino lo tiene a sus espaldas. En ese sentido, hermanos, ellos venían remando a espaldas de donde ellos tenían que llegar. Eso, aunado a los grandes vientos, hermanos, al mar que se estaba levantando, imagínense la escena. Los discípulos eran experimentados, eran expertos en nadar y sin embargo se atemorizaron por la tormenta porque era algo impresionante que les estaba sucediendo. Dice la Biblia que la barca estaba en medio del mar, escuchen, en medio del mar, y estaba azotada por las olas, o sea, pareciera que la barca se iba a hundir. Y podemos imaginarnos a los discípulos remando contra corriente, haciendo todo el esfuerzo por mantener la barca a flote. Pero dice la Biblia, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. La cuarta vigilia, hermanos, es las 3 de la madrugada. Esa es la cuarta vigilia. Las vigilias son cada 3 horas. A las 3 de la madrugada, hermanos, ellos estaban en medio del mar, azotado por las olas. Imagínense
cuántas horas llevaban remando. Dice la Biblia que Jesús despide a la multitud, se va al monte a orar y cuando llegó la noche, imagínense, Jesús ya llevaba tiempo que los había despedido. Los discípulos ya llevaban tiempo en el mar y ya llevaban tiempo luchando contra las olas. Algo que tú y yo debemos entender, hermanos, es que Jesús sabía en su oración y en su omnipresencia, él sabía que los discípulos estaban siendo azotados por la barca. ¿Por qué Jesús no se fue inmediatamente por ellos? Porque Jesús no lleva prisa. Te voy a traer a la memoria cuando Lázaro murió. La Biblia dice que su hermana Marta llegó a Jesús cuando lo vio llegar y le dijo a Jesús, si hubieras estado antes, mi hermano no habría muerto. Jesús, ¿hasta qué día se apareció ante la muerte de Lázaro? Al cuarto día. Al cuarto día Jesús se apareció. Lázaro ya había sido enterrado. Y Marta viene y le dice, si hubieras llegado antes, mi hermano no habría muerto. Hermanos, Jesús no lleva prisa. Jesús no lleva prisa, hermanos. Nosotros quisiéramos que en medio de la tormenta Jesús nos respondiera inmediatamente. Que en medio de la enfermedad Jesús nos sanara inmediatamente. Quisiéramos que la respuesta de Dios llegara en cuanto estamos siendo azotados por las olas. Pero debes entender, hermano, que Jesús no lleva prisa. Porque Jesús sabe que finalmente Él va a obrar. Jesús, ¿por qué no fue rápido ante la enfermedad de Lázaro y esperó hasta que muriera y estuviera sepultado? Porque Jesús sabía que finalmente lo iba a resucitar. Ahora, Jesús, hermanos, Él estaba en su omnipresencia, sabiendo que los discípulos estaban azotados por las olas, pero Él tenía la comunicación con su Padre Celestial, lo cual indica, hermanos, nuevamente, que Jesús no lleva prisa. Jesús no lleva prisa, hermanos. Jesús va a llegar exactamente en el momento más apropiado, cuando Él lo crea. Porque fíjate bien cómo dice la palabra de Dios. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando como sobre el mar. Quiero que notes algo muy importante, hermanos. Aquí Jesús demostró ser Dios. Recordemos que Jesús tenía las dos naturalezas, la divina y la humana. Jesús dice la Biblia que Jesús fue bautizado en el Jordán y se sumergió en el agua del Jordán. Pero aquí vemos a Jesús caminando sobre el mar. En uno demostró su humanidad cuando fue bautizado por Juan. Y aquí, en este relato bíblico que fue real, hermanos, vemos a Jesús caminar sobre las aguas. Jesús, hermanos, siendo Dios, llegó inmediatamente. Jesús no llegó en barco, Jesús no llegó en lancha. Jesús llegó, hermanos, inmediatamente, caminando sobre el mar. Es algo extraordinario, hermanos. Es algo maravilloso que Jesús está ahí, hermanos. Ahora, en el versículo 26, hermano, dice la Biblia, y los discípulos, dice la Biblia, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma. ¿Qué pasó con ellos? Se turbaron. La palabra turbar, hermanos, apunta hacia una mente dividida, apunta hacia confusión, apunta hacia temor. Eso es lo que precisamente las tormentas hacen a las personas. Los meten en confusión, los meten en duda, se atemorizan, se paralizan en medio de la tormenta. Pero dice la Biblia que ellos viéndole andar sobre el mar, dice la Biblia que se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de ¿qué? De miedo. Imagínense la escena. Yo lo estoy platicando así, pero imagínense la escena, hermanos. Hombres que caminaban con Dios, que vieron milagros de Dios, no los juzgamos porque finalmente eran humanos como nosotros y nos pudo haber pasado de la misma manera a nosotros. Igual pudimos haber gritado un fantasma. ¿Por qué? Porque las tormentas atemorizan al ser humano. Mucha gente en estos tiempos tiene miedo a morir, tiene miedo. Preguntamos en los funerales que hemos estado, la mayoría de la gente tiene miedo a morir.
Y se le pregunta a la gente, ¿cuántos quieren ir al cielo? Y todos levantan la mano. Y cuando les preguntamos, si Dios te dijera, vente ahorita, ¿por qué? Porque hay miedo, hermanos. La gente tiene miedo. Y la gente, hermanos, en medio de la tormenta, no va a reconocer a Dios. ¿Qué pasó con los discípulos? En medio de la tormenta, en medio del temor, al ver a Jesús, hermanos, no lo reconocieron. No lo reconocieron. ¿Por qué? Porque las tormentas te van a impedir ver la gloria de Dios. Las tormentas te van a impedir ver el poder de Dios. Las tormentas te van a hacer ver que Jesús es un fantasma. Pero dice la Biblia, hermanos, que ellos dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo, fíjate bien, hermanos, ellos clamaron de miedo, pero dice la Biblia que enseguida Jesús les habló diciendo, te den ánimo, yo soy, no temáis. Ve qué maravilloso es nuestro Señor Jesús. En medio de la tormenta, Jesús le dice, tened ánimo. Eso te dice Dios hoy. Ten ánimo. La tormenta te dice que todo está mal. La tormenta te dice que nada está bien. Quizás la tormenta te ha dicho que vas a morir. Quizás la tormenta te ha dicho que se va a acabar tu matrimonio. Quizás la tormenta te dice que tu hijo ya no tiene solución. Quizás la tormenta te diga que tu matrimonio ya se va a acabar. Quizás la tormenta te diga muchas cosas. Pero recuerda algo, hermanos. Las circunstancias no determinan la voluntad de Dios. ¿Qué hicieron los discípulos? Estaban viendo la tormenta. Estaban viendo las grandes olas, estaban viendo los grandes vientos. Y a Jesús, ¿cómo lo miraron? Como un fantasma. Porque la tormenta paraliza al ser humano. La tormenta no va a dejar avanzar al ser humano. La tormenta, si tú le das énfasis, entonces tendrás fe a lo negativo, como lo he estado enseñando en estas predicaciones. Fe a lo negativo. Acuérdate que te he comentado que muchos dicen, no creo que me den el trabajo. No creo que mi negocio funcione. No creo que mi hijo vaya a cambiar. No creo que mi esposo vaya a cambiar. No creo que Dios me escuche. ¿Y qué estás teniendo? Fe a lo negativo. Estás mirando a Jesús como un fantasma. Y eso es lo que hace la tormenta. Te desenfoca de Dios, hermano. La tormenta te desenfoca del propósito de Dios. Por eso, hermanos, dice la Biblia que Jesús les dice, tened ánimo. Y eso te dice Jesús hoy. Tened ánimo. La palabra tener ánimo apunta hacia no te afanes, no te distraigas. No te distraigas por lo que estás viviendo. Lo segundo es que Jesús les dice, yo soy. Esta expresión denota que Jesús es Dios, porque cuando Dios llamó al pueblo de Israel, les dijo a través de Moisés, yo soy. Esta expresión yo soy es el que está presente. Yo soy el autoexistente, dice Dios. Yo soy el que soy. Por eso Jesús expresó yo soy. Y en todos los evangelios Jesús dijo, yo soy el pan de vida, yo soy el agua de vida, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Jesús dijo, yo soy. Y Jesús aquí expresa lo mismo, yo soy. Yo soy. Yo estoy ahí, dice el Señor. Y luego dice, no temáis. Y eso es lo que Dios te invita a ti y a mí, a que no tengamos miedo ante las circunstancias. Porque yo te he dicho muchas veces, hermano, que todos los seres humanos tenemos un temor natural, que cuando la tierra tiembla, como los temblores que han pasado, por muy cristianos que seamos y por muy espirituales que seamos, las tormentas, los temblores, perdón, sí nos atemorizan en cuestión del sentimiento humano. Pero una cosa es tener ese temor natural del cuerpo y otra cosa es tener miedo y paralizarnos y empezar a dudar de Dios. Esa es otra cosa, hermanos. Por eso el Señor Jesús te dice a ti y a mí a través de esta historia real, no temas, no temas, deja de mirar las circunstancias. ¿Qué dice Hebreos 12? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Dónde debe de estar nuestra mirada? En Jesús. Fíjense el versículo 28. Y aquí, hermanos, en este punto sería
caminando sobre lo imposible, ¿sí? Caminando sobre lo imposible, porque fíjense el 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Qué petición de Pedro? Pedro siempre era así, fue un hombre muy osado. Pedro le cortó la oreja al centurión, era un hombre muy arrebatado, era un hombre muy temperamental. Ninguno de los discípulos se atrevió a decirle a Jesús, quiero caminar sobre las aguas. No, Pedro, el más osado de todos, le dijo, Señor, si eres tú. Fíjese cómo todavía Pedro, a pesar de que Jesús les está diciendo, yo soy. ¿Y qué dijo Jesús en San Juan? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Y cómo es posible que en ese momento Pedro no reconoció la voz de Jesús? Porque todavía le dice, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Qué petición de Pedro, ¿no? Deja que yo vaya a ti y fíjese cómo es esa petición sobre las aguas. O sea, así como tú vienes caminando sobre las aguas, así quiero yo. Hermanos, debemos entender que las barcas de ese entonces, de la altura del mar hacia la altura de esas, era más o menos de 2 metros, 1,5 metros. Entonces no era sencillo bajar al mar, no era sencillo, y aunque hubiera estado más chico, no era sencillo, hermanos. El simple hecho de decir voy a caminar sobre las aguas era porque debe haber una suficiente fe. Pedro le dijo a Jesús, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Hermanos, el 29 le dijo, ven. Fíjense bien cómo Jesús le concede la petición a Pedro. Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Note qué maravillosa escena, hermanos. Está la tormenta. La barca se está moviendo. Jesús se aparece a ellos y ellos dicen un fantasma. Y todavía Pedro le dice, si eres tú, Señor, entonces manda que yo vaya a ti. ¿Por qué Pedro le dice, manda que yo vaya a ti? Porque Pedro no podía caminar sobre las aguas sin la orden de Jesús. Hermano, eso es caminar sobre lo imposible. Eso es caminar sobre lo imposible porque un hombre común y corriente no podría caminar sobre las aguas y Jesús no se lo manda. Eso es caminar bajo su palabra o sobre su palabra. ¿Cuántas veces Dios nos dice, haz esto, haz lo otro, bájate de esa barca, no mires la tormenta, camina sobre esto imposible? Y hermanos, y muchas veces hemos dudado. Jesús, hermanos, quiero que entiendas esto. Jesús siempre nos va también a llevar a hacer cosas que van a estar fuera de nuestra lógica. Y ese es el Dios que tú y yo adoramos. Jesús le dijo a Josué, dale vueltas a Jericó 7 veces y los muros van a caer. ¿Y qué hizo Josué? Obedeció. Obedeció. Y así podemos ver muchas historias en la Biblia que están fuera de nuestra mente humana, pero sin embargo, esos hombres de Dios como Moisés, Gedeón, Jeremías, Josué, obedecieron a la palabra de Dios. ¿Y qué está haciendo Pedro en este momento? Caminando sobre la palabra de Dios, bajo el mandamiento de Jesús, cuando le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir sobre quién? Para ir hacia Jesús. Pero el versículo 30 nota algo muy importante. Pero al ver el fuerte viento, ¿qué pasó? Tuvo miedo. Le regresó el miedo del versículo 26, donde gritaron un fantasma. Le regresó el miedo. Le regresó el miedo a Pedro. Por eso dice la Biblia en el versículo 30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse, así dice la Biblia, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Primero gritó un fantasma y ahora grita, sálvame. Pero aquí hay algo muy importante, hermanos. Jesús le dice a Pedro, ven. Y Pedro comienza a caminar sobre el mandamiento de Dios. Pedro comienza a caminar, hermanos, sobre la palabra de Jesús. Pero, ¿por qué se hunde Pedro? El versículo 30 lo dice.
Al ver el fuerte viento, tuvo miedo. ¿Cuál fue el problema de Pedro? El estar viendo la tormenta. Muchos dicen que Pedro se hundió por falta de fe. Vamos a ver más abajo que no hubo falta de fe en Pedro. Pedro se hunde, la Biblia lo dice, porque empezó a mirar la tormenta. ¿Por qué te empiezas a hundir tú, hermano? Porque estás viendo la tormenta. Escuchas por todos lados COVID-19, escuchas por toda la nueva variante Delta, más contagiosa. Sí, está pasando, sí está sucediendo. Pero ¿por qué muchos cristianos se empiezan a hundir? Y no solo cristianos, sino gente que aún no conoce de Dios. ¿Por qué tiene miedo? Porque está viendo la tormenta que está azotando este mundo entero, esta barca que es el mundo entero, está siendo azotada por unas olas muy fuertes que Dios sabía, hermanos, que iba a suceder. Por eso estamos exactamente donde Dios nos puso. Pero la mayoría de las personas, y aún cristianos, se están hundiendo en el miedo, se están hundiendo en el mar porque quitaron la mirada de Jesús, porque pusieron la mirada en la tormenta. La Biblia dice en el versículo 30, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. ¿Por qué Pedro empezó a caminar sobre las aguas? Porque puso la mirada en Jesús, porque puso la mirada en el blanco perfecto que es Cristo Jesús. Lee Hebreos 12:1 en adelante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Ahí es donde debe de estar nuestra mirada, en Jesús. No mires la tormenta, no digo que te descuides, no, síguete cuidando, sigue tomando todas las medidas de seguridad que el gobierno nos pide, pero debes de enfocarte en Jesús, porque el enemigo quiere que te desenfoques al llamado de Jesús que te dice, ven. Y el enemigo te desenfoca, y el enemigo te hace ver la tormenta, y el enemigo te mete temor, el enemigo te mete frustración, el enemigo hace todas estas cosas y te desenfoca del propósito del Padre, y no debes de permitirlo. La Biblia dice que él comenzó a hundirse, pero hay algo muy importante aquí, hermano. Yo quiero que escuches esta palabra de parte de Dios. Dice que él comenzó a hundirse, pero hay una actitud, hermano, del necesitado que se está hundiendo. Y Pedro nos lo enseña de esta manera, en esta historia real. Dice la Biblia que él comenzó a dar voces diciendo, Señor, sálvame. Y esa es la actitud del necesitado, que si te estás hundiendo porque estás mirando la tormenta y tienes miedo, es el momento de que clames a Jesús y le digas, Señor Jesús, sálvame. He mirado tanto la tormenta que estoy atemorizado. Por eso eso es caminar, hermano, sobre lo imposible. Pedro caminó sobre la palabra de Dios. Él no pudo haber caminado antes así si Jesús no se lo hubiera ordenado. Cuando alguien camina sobre la palabra de Dios, podrá caminar por donde nunca se imaginó e irá donde nunca pudo haber ido si Jesús no se lo hubiera ordenado. Necesitamos poner la mirada en Jesús, hermano y amigo que me escuchas. Porque esa fue la actitud de Pedro. Pedro no solamente se hundió y se quedó mudo, ahogándose, no. Él gritó, sálvame. Señor, sálvame. El 31 dice, al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, y aquí está, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro no se hundió por falta de fe. Pedro se hundió porque puso la mirada en la tormenta. Jesús le dijo, hombre de poca fe, poca fe. La Biblia dice que a cada uno de nosotros se nos ha dado una medida de fe. Y es ahí donde debemos de tomarnos de la mano de Dios. Hermanos, ante el clamor, ante la necesidad que estés pasando, si tú le dices a Jesús en este momento, Señor, sálvame que perezco, dice la Biblia que entonces al momento Jesús extendió la mano, lo tomó y le dijo, hombre de poca fe, o sea, lo hizo otra vez caminar sobre las aguas. Ahora quiero que notes algo muy importante. Jesús le dice, hombre de poca fe, pero en el 32, Jesús dice su palabra, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. O sea, imagínate la escena, está la tormenta, ellos ven un fantasma,
Ellos se atemorizan, hermanos. El temor los paralizó. El temor los paralizó. Pedro comienza a caminar sobre lo imposible, que es sobre las aguas. Al mandamiento de Jesús, él comenzó a hablar, a caminar. Él se hunde. Jesús lo toma, hermanos, y lo levanta. Pero algo muy importante, Jesús no lo cargó de regreso a la barca. Jesús no lo cargó de regreso a la barca. Jesús, hermanos, caminó con Pedro hacia la barca. ¿Te das cuenta, hermano? Jesús no solamente lo saca y lo toma de su mano, sino que Jesús lo lleva hacia la barca nuevamente. Cuando tú estás con Jesús en medio de la tormenta, es el lugar más seguro que puedes estar. Cuando estás con Jesús en medio de la tormenta, es el lugar más seguro que puedas estar, hermano. Porque dice su palabra, no temas porque yo te redimí, yo te puse nombre, dice el Señor. Aunque pases por las aguas, no te anegarás, y si pasas por el fuego, no te quemarás. Su palabra dice, yo soy tu ayudador, yo soy tu sustentador, yo soy el que te tomo de tu mano derecha y te digo, yo te ayudo, dice el Señor. Y eso es lo que Jesús hizo con Pedro. Lo tomó de su mano y, hermanos, dice la Biblia, que ellos caminaron en el mar. ¿Y qué significa? Que Pedro volvió a caminar sobre lo imposible. Caminó sobre lo imposible. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Y cuando ellos estuvieron en la barca, se calmó el viento. Gloria a Dios. Entonces, dice, los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Si miras la tormenta, te vas a hundir, hermano. Jesús vendrá a ti. Jesús siempre viene a nosotros en las tormentas de la vida, hermano. En Isaías 43:2, Dios nos promete, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y lo que Él promete, hermanos, lo cumple. Tal vez no venga en el momento preciso que nosotros queremos, pero de que va a venir en el momento que lo necesitemos. Cuando Jesús se fue aparte a orar, hermanos, ¿ustedes creen que cuando comenzó la barca, los discípulos no estaban, Jesús, ya ven con nosotros, ¿a qué hora va a venir Jesús? Ellos estaban, hermanos, luchando hasta la cuarta vigilia. ¿Cuánto tiempo llevas con este problema? ¿Cuánto tiempo llevas con el problema que tienes en este momento? Jesús va a llegar en el momento exacto que Él tenga que llegar. Él va a llegar en el momento que tenga que llegar, hermanos. Isaías 41:13 dice, yo soy tu Dios que te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. En este pasaje, hermanos, vemos la fe y el miedo no pueden existir juntos en un mismo corazón. La fe y el miedo no pueden estar en el mismo corazón. Porque el miedo siempre te va a cegar, hermanos. El miedo siempre te va a cegar y no te va a permitir ver la gloria de Dios. Pero si te tomas de su mano, si entiendes que estás en el proceso de Dios, entonces Jesús te ayudará en todo tiempo, hermanos. Por esa razón, el mensaje de hoy, hermanos, como te dije hace un rato, el mensaje, el tema de hoy, estamos exactamente donde Dios nos puso. ¿Tú crees que Dios no sabe tu necesidad? ¿Tú crees que Dios no lo sabe? Él lo sabe, pero estás exactamente donde Dios te puso. Y aunque sea la tormenta más fuerte, si tú estás con Jesús, estarás en el lugar más seguro. Podrás caminar sobre lo imposible, porque Dios es el Dios de lo imposible. Pero no mires la tormenta. No mires la tormenta. No mires lo que estamos viviendo a nuestro alrededor, porque eso te va a traer miedo. Mira las promesas de Dios. Jehová es mi pastor y nada me faltará. No te va a faltar problemas, pero tampoco te van a faltar las bendiciones de Dios. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo, dijo Jesús. En las buenas y en las malas, Dios estará contigo. Recuerda que Él es tu pronto auxilio en las tribulaciones. Recuerda eso, hermano. Hay muchas promesas en la palabra de Dios, pero ¿qué necesitamos hacer, hermanos? Caminar sobre lo imposible, sobre lo que creemos que no podemos caminar.
pídele a Dios que te ayude en fe a caminar sobre su palabra. Aquí tengo la Biblia, hermanos, la palabra de Dios. Si tú lees Biblia, si tú la escudriñas con todo tu corazón, entonces tendrás confianza en el Señor, porque todas las promesas que están en este libro son para ti. Solo dile a Dios, Señor, aumenta mi fe. Señor, ayúdame en esta necesidad. Reconozco que la tormenta me ha atemorizado. Dile a Dios, reconozco que las tormentas me han paralizado. Dile a Dios, reconozco que he tenido fe a lo negativo. Y dile, Señor, pero yo me vuelvo a ti hoy en humillación, perdóname, perdóname. Y dile, sálvame que perezco. Y Dios, hermano, está dispuesto a tomarte de tu mano derecha, porque Él te va a levantar, porque Él está contigo y porque Él así lo prometió. Vamos a hacer una oración. Si estás pasando por una necesidad muy importante, puedes dejarlo en los comentarios, yo los estaré atendiendo y estaremos haciendo oración por todas estas necesidades que puedan estar en este chat. Ten confianza en el Señor, hermano. Él está en nuestra tormenta. Él está con nosotros. Él nos va a ayudar a seguir caminando en el Señor. Vamos a hacer una oración. Y ora por esa necesidad y ora por los necesitados. Vamos a decirle, Señor, gracias por tu palabra. Gracias por estar conmigo en medio de la tormenta. Gracias, Señor, y ayúdame a no quitar la mirada de ti. Vamos a decírselo a Dios. Vamos a orar juntos. Señor, estamos en tu presencia, mis hermanos y yo. Reconocemos que tú eres Dios. Y esta palabra que hoy hemos aprendido, Señor, nos ayuda y nos aumenta nuestra fe, sabiendo, Padre, que tú nos puedes ayudar a caminar sobre lo imposible. Sabemos que estamos exactamente donde tú quieres que estemos. Les dijiste a tus discípulos, súbanse a la barca y adelántense. Tú sabías que venía una tormenta, tú sabías que ellos iban a atemorizar, tú sabías, Señor, que después de eso iba a venir gran bonanza, porque tu palabra dice que en cuanto te subiste a la barca con Pedro, los vientos y el mar se aquietaron, vino gran bonanza. Señor, pedimos que entres a nuestra barca llamada hogar y que, Padre Santo, toda tempestad que haya venido en contra de nosotros sea calmada por el poder de tu palabra, Señor. Y que mis hermanos que estén pasando en necesidad, por favor, ayúdales. Ayúdales, sana al enfermo, Señor, ayuda al necesitado. La economía de mis hermanos, Señor. Sabemos que tú estás a la puerta. Ayúdanos a mantenernos firmes en ti. Y que esta palabra, Señor, haya quedado sembrada en buena tierra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Muchas gracias, hermanos, por haberse conectado el miércoles, si Dios nos permite, estaremos transmitiendo nuevamente a las 9 de la noche. Compartan esta transmisión con sus contactos y vamos a hacer que la palabra de Dios se extienda a más personas. Les agradezco, que tengan sueños de paz, Dios les bendiga, que estén muy bien. Estaremos orando por Juan Reinaldo Eustaquio. Está pasando tiempos difíciles, dice mi hermana Azucena. Vamos a estar orando por él, hermana Azucena. Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, hermano Javier. Dios le bendiga. Bendiciones a todos. Hasta luego.